Hoy vamos a hablar de el hombre y los dioses. Y la primera pregunta que debemos hacernos es ¿por qué me acerco a Dios? Cuando nos acercamos a Dios, abrimos un proceso de mentalización en nuestro campo imaginativo que desarrolla un pensamiento místico capaz incluso de llevarnos al fanatismo. Los sistemas de pensamiento son ideológicos y se oponen entre sí. Lo mismo sucede con los sistemas espirituales, que de la misma manera son métodos de reflexión que igualmente se contraponen porque están fundados en religiones diferentes. La idea de la espiritualidad contiene tantas líneas de análisis que es difícil explicarlas en tan solo unas páginas. Lo que sí es potencialmente definible es que nuestra forma de pensar acerca de la inmortalidad nos diferencia de cualquier otro ser vivo en el mundo, porque el ser humano es el único que se pregunta de dónde viene y a dónde va. Esta pregunta exclusivamente condescendiente es la que nos empuja a tomar iniciativas para cambiar los estados de inquietud que encontramos en nuestra existencia, con momentos de insatisfacción porque nos preguntamos qué nos espera después de la vida, y este punto de espiritualidad es un misterio turbador. Es pues lógico que intentemos encontrar respuesta que nos aclare la esencia de este mundo y nos abra los ojos para poder observar caminos de forma más positiva, más sana, menos materialista, empujándonos a intentar alcanzar espacios espirituales que, envueltos en una filosofía religiosa, nos hagan mejores personas. Cuando reflexionamos sobre la espiritualidad, no olvidemos que activamos regiones encefálicas en una parte de nuestro cerebro que aumentan el interés, crean impulsos sensoriales y amplían el abanico de una serie de emociones con sentimientos cargados de creencias religiosas. Estudios de neuroimagen confirman esta actividad encefálica. Por eso, más de 80.000 millones de neuronas que constituyen nuestro cerebro se sincronizan de la manera más perfecta a la hora de interactuar entre ellas, y cuando reflexionamos profundamente sobre un tema, la capacidad de acción es incalculable. Estamos ante la perfección al máximo nivel que existe en el universo, el cerebro. Es pues lógico que analizar la espiritualidad nos conduzca a una conclusión y intentemos creer que existen dioses y religiones verdaderas, porque una sola verdadera es nuestra religión, aunque hay muchas religiones verdaderas. Si retrocedemos en el tiempo, la historia nos confirma que los humanos se agruparon en torno a creencias politeístas, incitados por esos mismos sentimientos a partir del mismo momento que vivieron en tribus y que enterraron a sus muertos, preparándolos para la vida eterna. En la prehistoria ya existían reglas de convivencia y por tanto adoración a dioses, aunque de forma un poco desorganizada. Después se crearon jerarquías donde un grupo se impuso y su poder religioso fue el que, bajo cualquier otro sistema, era el que inundaba la tribu o inundaba la sociedad para que hicieran lo que ellos pensaban que era la mejor solución, o para ellos era la mejor solución para el pueblo. Era pues una forma de ocupar la élite con la intención de crear dioses para inculcar miedo dentro de la sociedad. De hecho, no es casualidad que Caín matara a su hermana Abel, como nos describe el Antiguo Testamento. Era una manifestación altanera, el inicio del egoísmo y la acumulación material, la iniciación de las puertas al odio, de la desavenencia, incluso yo diría que fue el inicio de la guerra. En la Edad de Piedra se pone de manifiesto estas primeras imposiciones y observamos cómo un individuo extraño dicta las normas espirituales e intenta crear dentro de su sociedad un grupo y ese grupo controlarlo. Le llaman el chamán. Aprovecha sus rituales hechiceros para imponer su poder y someter a la tribu a sus caprichos. Esta forma de organización espiritual es el estreno de una sociedad que ya apunta a tendencias oportunistas confirmadas durante el Imperio egipcio en favor de sacerdotes, monopolizando toda autoridad sobre su pueblo. El faraón era el primero de los sacerdotes, nombraba a los que debían vigilar los templos del imperio. De esa manera el mismo faraón podía controlar al clero peligroso y rebelde. Para contentar a estos políticos religiosos,
las dinastías de los sacerdotes se heredaban pasando de padres a hijos. Así empieza el dominio de una religión organizada y fervorosa. Era una forma de acaparar el poder y acaparar la élite también. Hubo abusos en cada conquista porque los vencedores querían poner a sus dioses para que todos veneraran a los mismos templos y se reunieran en torno a los mismos principios espirituales, el poder absoluto. Aunque hubo excepciones que provocaron que los vencidos no fueran totalmente aislados y que tampoco fueran sumisos a la religión del vencedor. Hay una civilización en la cual podríamos hablar que se llama los hititas, pueblo de sabiduría religiosa en Anatolia. Reinó durante más de 5 siglos por los años 1800 a.C. Fueron los únicos a mostrar respeto por los dioses enemigos. Dieron una lección de comportamiento religioso. Sus victorias en tierras conquistadas están escritas en tablillas de barro y explican cómo adoraban a sus dioses y cuáles eran sus conductas religiosas. Una gran sorpresa fue la forma de respetar a los dioses de los vencidos, pues al conquistar no imponían sus creencias espirituales, sino que compartían creencias con aquellos dioses de tierras invadidas. Era la forma más sorprendente de crear una sociedad sosegada y evitar odio entre el pueblo vencido y el pueblo vencedor. De esta manera nadie ostentaba el monopolio divino y cada civilización aportaba fragmentos religiosos complementarios a aquellos que ya tenían los hititas. Todo lo contrario podemos constatar en el comportamiento de otras religiones que utilizaron la fuerza para imponer su creencia en todas aquellas tierras conquistadas. Por ejemplo, tenemos el cristianismo soberano, poderoso, conservador y unido al poder del Estado y al poder militar, que empuja la desaparición de las culturas autóctonas cuando llegaban y conquistaban. Pero eso significa que el universo religioso cristiano es inquisitorio y omnipotente. Así lo observamos a través del tiempo, tomando como referencia, por ejemplo, las cruzadas, en sus intentos de evangelizar todo el litoral mediterráneo, llegando hasta Oriente con luchas feroces y muertos por doquier. De otra parte, también podemos decir que la religión musulmana presenta las mismas reglas oportunistas, que quiere también imponer su religión según las leyes de la Sharia, basadas en la interpretación del Corán. No hay más Dios que Alá, y cuando conquistaban tierras nuevas obligaban a abrazar la religión musulmana con la aplicación de una ideología convertida en regla social bajo una única tendencia ideológica, a veces radical. Como vemos, la religión no es un acto espiritual personal e individual, pues después de esto constatamos que son impuestas y obligadas por un grupo de personas que quieren imponer bajo cualquier pretexto su fuerza, su poder, y al mismo tiempo quieren que todo el pueblo abrace esa religión o esos dioses que ellos tienen porque consideran que son los únicos y que son los verdaderos. Entonces, otra pregunta: fe y mente. No olvidemos que las creencias religiosas afectan nuestro estado mental, porque todo aquello relacionado con lo sobrenatural y con lo divino nos induce a un aumento de nuestra fe hacia esa religión donde todo es misterioso, enigmático, donde la única verdad solo está al alcance de los creyentes, porque únicamente los fieles pueden captar el mensaje divino que sus sacerdotes les envían junto a palabras escogidas que según ellos provienen de sus dioses. Ya hemos expuesto cómo desde el punto de vista colectivo surgió la primera religión. Y sabemos que fue desde un inicio porque todos obedecían al grupo de líderes que impuso el Dios colectivo. Ahora, otra pregunta debería hacernos reflexionar. ¿Y desde un punto de vista individual, dónde buscamos a Dios? La respuesta es simple y no se esconde. Sabemos que las supersticiones y las religiones tienen un enorme peso sobre el ser humano y que cuando dejamos nuestra mente sola ante la devoción, nos enfrentamos a esta vida complicada que a menudo oculta realidades.
Por lo que podemos considerar que en este caso la fe y la creencia en nuestros dioses cambia y nos envuelven en seres primitivos con miedo al misterio de la muerte. La fe, la razón, el misterio, lo desconocido, nos lleva a otra dimensión. Es una especie de envoltura antropológica que nos eleva a un mundo donde ya no existe comunicación porque estamos solo ante nuestras inquietudes. De esa manera abordamos el reconocimiento de dioses, siempre con un arraigo antropológico, obedeciendo a nuestra mente sin que nadie nos dicte ni nadie nos lleve de la mano a esos dogmas de fe colectivo, únicamente solos ante nuestra racionalidad, y ahí nuestro conocimiento teórico de la espiritualidad jugará un rol necesario para la continuación de nuestra fe. Debemos entonces recurrir al debate que enfrenta razón y fe, que nos abre una vía de racionalidad tanto en el ámbito del conocimiento como en la fe de la lógica a la que hemos expuesto nuestra imaginación. No olvidemos que la fe de cada uno hacia una religión siempre ha contribuido aportando conocimientos interesantes, donde incluso las universidades siempre han participado en esos mismos debates espirituales con una enorme variedad de síntesis, clarividentes pero difíciles al mismo tiempo porque permitían una especie de énfasis donde unos y otros no siempre estaban de acuerdo. No olvidemos una muestra de estos aportes donde la razón y la fe siempre han sido debates basándose en la emoción de la persona, que iniciaron los griegos en sus primeros concilios. Esa serie de clave para encontrar herramientas que nos ayuden a verificar las incertidumbres que nos rodean, significa que cuando estamos solos nos convertimos en creyentes de dioses que no conocemos, aunque nos convencemos que realmente existe. En esa circunstancia incrementamos la percepción de un miedo que aumenta a medida que envejecemos. La tendencia humana de seguir los movimientos de grupo nos forma más fervorosamente, pues el efecto grupal invita a sus participantes a una reacción extraña, que incluso se amplía cuando tratamos temas referentes a la espiritualidad. Por eso, las sociedades del Paleolítico fueron capaces de subsistir, en parte se debía a esa fortaleza encontrada en los grupos, guiadas por un chamán, como hemos dicho antes, bajo las mismas reglas religiosas, bajo las mismas creencias, pero sobre todo bajo la misma intensidad para defender el poblado. Igualmente es cierto que los creyentes imaginan a los dioses como si de seres se tratasen, con intenciones buenas, con poderes extraordinarios, con protección siempre hacia nosotros, que vigilan nuestro comportamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso debemos preparar nuestro instinto para ayudarnos a trazar el curso de cada actuación espiritual, aceptando además que existen pensamientos, emociones y deseos diferentes a cada uno. Aunque antes debemos profundizar en nuestra mente para saber qué es el bien y qué es el mal. No olvidemos que la carta de Einstein nos anuncia que Dios es el producto de la debilidad humana, digo bien, de la debilidad humana, sinónimo de agotamiento, extenuación o simplemente desencanto. Entonces, ¿debería esta frase corregir nuestro comportamiento religioso y convertirnos en fuertes, dominantes de nuestras mentes, seguros de nuestra espiritualidad, sin que nadie nos dicte el camino divino que debemos seguir? La reflexión de Einstein es tan profunda que nos envía a otra dimensión, allá donde se une la debilidad y la fortaleza, para arrinconar nuestra fantasía y dejar paso a una deliberación que confronta inquietud y realidad. Esto nos debería ayudar a trazar nuestra habilidad en una sociedad múltiple donde se desencadenan diversas religiones. Pues vamos a llegar a la conclusión, y la conclusión es que es difícil imaginar ese Dios que cada uno siente en su imaginación, oteando su presencia en cada momento y sobre todo observándonos evidentemente cuando actuamos mal. La realidad es muy distinta, pues solo un lugar imaginado en aquellos que creen en la divinidad de un Dios poderoso y omnipresente encuentra un lugar dedicado a la creencia, eso que
se presenta inalcanzable en nuestra vida, un paraíso que se exhibe como el espacio-cielo, que no es otra cosa que la ubicación espiritual que no podemos alcanzar en el mundo terrenal, pero que se abrirá ante nosotros en el mundo externo, en el mundo post-mortem. Entonces, debemos simplemente dejarnos llevar por nuestros instintos y analizar la interioridad de unos sentimientos de forma lógica con un objetivo que sería el acercamiento hacia un Dios o tal vez el rechazo hacia ese mismo Dios, de forma segura, sosegada, haciendo caso a nuestro corazón y con mira siempre a un crecimiento espiritual que nos ayude a esclarecer nuestras debilidades e inquietudes sin necesidad de grupos que nos influyan. Experimentar un deseo de acercamiento a un Dios imaginario no produce ningún perjuicio y en cambio se crean razones en nuestro interior para navegar en el océano de la incerteza. Ese sería el camino de la sensación en busca de la verdad. Ese sería el sendero que calmaría nuestras inquietudes. Ese sería el único modo de limpiar nuestra conciencia y asegurar tantas dudas que encierra nuestro mundo espiritual. Por tanto, eso es una de las acciones importantes que debemos sentir y que debemos realizar. Aislarnos, pensar en un solo Dios, pensar en nuestro Dios y después comparar con aquellos que son colectivos. Todos los teólogos nos invitan a penetrar en nuestro mundo personal, a crear nuestra propia idea que encierra únicamente nuestra fe y asegura nuestros sentimientos, esclareciendo en nuestra mente la confianza. Acabamos pues con un ejemplo que entristece nuestro planeta en estos días. Putin se agiganta en su decisión de continuar la guerra, porque la Iglesia rusa está a su lado y presenta la invasión como una guerra santa, ante un supuesto genocidio por motivos religiosos. Esto es lo que destaca el teólogo Jesús Martínez Gordo. ¿Dónde está, pues, Dios en esta guerra y de qué parte se inclina? ¿Y la Iglesia Ortodoxa rusa dónde está para frenar tanta barbarie? Incluso el Papa Francisco aparece tímidamente para criticar esos desenfrenados que solo corren detrás del poder. ¿Dónde están las iglesias del mundo para abrir una barrera y condenar tanta injusticia? Gracias.